Biblia cronológica de estudio, Nueva Biblia de las Américas. Estudia la Biblia en el orden de los sucesos y en su contexto. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Amén. Prepárense física y mentalmente para estar atentos. Hechos 17 del 1 al 34. Pablo y Silas en Tesalónica. Después de pasar por Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo entró según su costumbre y por 3 días de reposo discutió con ellos basándose en las Escrituras, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo: este Jesús a quien yo les anuncio es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, junto con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. Pero los judíos, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron la ciudad. Asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: esos que han trastornado al mundo han venido acá también, y Jasón los ha recibido. Todos ellos actúan contra los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron a la multitud y a las autoridades de la ciudad que oían esto. Pero después de recibir una fianza de Jasón y de los otros, los soltaron. Pablo y Silas enviados a Berea. Enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Por eso muchos de ellos creyeron, así como también un buen número de griegos, hombres y mujeres de distinción. Pero cuando los judíos de Tesalónica supieron que la palabra de Dios había sido proclamada por Pablo también en Berea, fueron también allá para agitar y alborotar a las multitudes. Entonces los hermanos inmediatamente enviaron a Pablo para que fuera hasta el mar, pero Silas y Timoteo se quedaron ahí. Los que conducían a Pablo lo llevaron hasta Atenas, y después de recibir órdenes de que Silas y Timoteo se unieran a él lo más pronto posible, se fueron. Pablo en Atenas. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios, y diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes. También discutían con él algunos de los filósofos epicureos y estoicos, y algunos decían: ¿qué quiere decir este palabrero? Parece ser un predicador de divinidades extrañas, decían otros, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Entonces tomaron a Pablo y lo llevaron al Areópago, diciendo: ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que usted proclama? Porque le oímos decir cosas extrañas, por tanto, queremos saber qué significan, pues todos los atenienses y los extranjeros de visita a
ahí no pasaban el tiempo en otra cosa sino en decir y oír algo nuevo. Entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, percibo que ustedes son muy religiosos en todo sentido, porque mientras pasaba y observaba los objetos de su adoración, hallé también un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues lo que ustedes adoran sin conocer, eso les anuncio yo. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. De uno solo, Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven, para que buscaran a Dios y de alguna manera palpando lo hallen, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos los poetas de ustedes han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra, esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia, por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. Cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban, pero otros dijeron: le escucharemos otra vez acerca de esto. Entonces Pablo salió de entre ellos, pero algunos se unieron a él y creyeron, entre los cuales estaban Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Meditemos. ¿Evaluó usted los sermones y las enseñanzas que escucha? La gente de Berea examinaba las escrituras para verificar que el mensaje que había escuchado era correcto. Siempre compare las enseñanzas que escucha con lo que dice la Biblia. Un predicador o maestro que proclama el verdadero mensaje de Dios nunca contradecirá ni minimizará la palabra de Dios. Pablo se llenó de una combinación de enojo y pena al ver que la gente estaba espiritualmente perdida, cegada por Satanás y atrapada en una cultura pagana. Pablo experimentó un estado de trastorno emocional a pesar de ser muy cultos. Los atenienses eran ignorantes en cuanto al único Dios verdadero. Es interesante notar que Pablo transformó su angustia interna en acción positiva. Los epicureos y los estoicos eran los filósofos que dominaban la cultura griega. Los epicureos creían que buscar la felicidad o el placer era la meta principal de la vida. En contraste, los estoicos creían que el pensamiento era superior a los sentimientos y procuraban vivir en armonía con la naturaleza y la raza, suprimiendo su deseo por el placer. A raíz de esto eran muy disciplinados.
El mensaje de Pablo es un buen ejemplo de cómo comunicar la buena noticia. Pablo no empezó recitando la historia judía como generalmente lo hacía, porque eso no le habría importado a los oyentes griegos. Comenzó exponiendo argumentos a favor del único Dios verdadero, usando ejemplos de ellos. Los atenienses habían construido un altar al Dios desconocido, porque no querían ser castigados o perderse de bendiciones. La declaración inicial de Pablo entre los hombres y los anatenas fue acerca de esos dioses desconocidos. No estaba diciendo que aprobaba a esos dioses, sino usó la descripción como un punto de entrada para su testimonio acerca del único Dios verdadero. Pablo no dejó inconcluso su mensaje, confrontó a sus oyentes con la resurrección de Jesús y lo que implicaba para toda la gente, recibir bendiciones o recibir castigo. La religión griega no tenía un concepto del juicio. La mayoría de los griegos preferían recibir culto a muchos dioses en vez de a uno solo, y la idea de la resurrección era increíble y hasta ofensiva para ellos. Sin embargo, Pablo no dejó de proclamar la verdad, sino que la declaró sin importar lo que pensaba al respecto. Dependiendo de quiénes eran sus oyentes, a menudo cambiaba su manera de presentación, pero nunca cambió el mensaje. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias por esta palabra que hemos escuchado. Ayúdanos a ser, Señor, de esta manera, tener ese celo y defender tu palabra. Ayúdanos a tener la valentía para proclamar esas buenas noticias, Padre. Ayúdanos que tu Santo Espíritu nos guíe. Tenemos que meternos en nuestra cabeza que por ti vivimos, nos movemos y existimos. Todo lo que tenemos, todo lo que hacemos, te pertenece y tú nos lo has dado, Señor. Cada cosa que nosotros nos deleitamos y nos gozamos es porque tú nos lo diste. A donde nosotros vayamos, tú nos llevas, Padre. Es por eso es importante pedirle permiso a Dios si me permite ir a aquel lugar, si me permite asistir en aquella reunión, para que todo vaya conforme a su voluntad y Él vaya siempre guiándonos, instruyéndonos. Algo tan importante, Señor, que habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, ya tanto tiempo que hemos vivido en ignorancia, Señor, hoy nos has abierto nuestros ojos, nuestros oídos. Hoy, Señor Jesucristo, has hablado en nuestras vidas para quitar esa ignorancia, Señor. Es tan importante que todos los hombres lleguemos a ese arrepentimiento, que se proclame ese arrepentimiento. Tú estás esperando que vengamos a ti, Padre. Ayúdanos que así sea, mi Señor Jesús. Obra en cada uno de nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Ayúdanos a tener en mente que un día tendremos ese juicio, Señor. Ayúdanos a estar preparados y listos para ello. Pido bendición para los oyentes. Pido que sean sanados, libertados, restaurados. Te pido por favor en el nombre de Jesús que trabajes en cada uno de ellos. Tú conoces la necesidad de sus corazones, Padre. En el nombre de Jesucristo así sea. Amén.